Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición poder estar una vez más aquí en la casa del Señor. Estuvimos el viernes y fue una bendición muy bonita. Hoy pues hemos amanecido con una noticia que ha dejado a muchos impactados. A mí no me ha dejado impactado, porque los que conocemos la palabra sabemos todas las cosas que tienen que pasar. Pero mucha gente quedó anonadada. O sea, wow, 300 drones más misiles fueron lanzados contra Israel, pero solamente, o sea, el 1% impactó, el 99% fue interceptado antes de llegar a Israel. Den un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Claro, ahí hubo primeramente el sistema de seguridad de Israel o de defensa bien, o sea, es lo mejor que existe sobre la faz de la tierra, pero los Estados Unidos tenían 2 portaaviones en el Mediterráneo, ayudó, Inglaterra ayudó y Alemania también. O sea, fue un conjunto de muchas naciones que pudieron apoyar la intercepción de los misiles, por lo menos logística y todo esto. Y la verdad que Biden llamó a Netanyahu, el primer ministro, y le dijo, estás bendecido porque no te tocó. Gloria al Señor. Pero ahora dice, pero tranquilízate, Netanyahu, no vayas ahora a atacar de allá. Netanyahu dijo, el que trate de herir a Israel, nosotros lo vamos a herir a ellos. Así que no sé qué va a pasar. Gloria al Señor. Pero que se prepare Irán, que lo que le viene es, ya usted sabe. ¿Cuánto glorifica el nombre del Señor? Yo estoy feliz, ¿sabes por qué estoy feliz, hermano? Porque Cristo viene. Amén. O sea, tenemos que estar felices porque sabemos que cada acontecimiento profético nos va acercando mucho más a la venida del Señor. ¿Cuándo va a ser? Yo no sé, no tengo la menor idea cuándo será, porque no hay fecha establecida. Pero yo sí sé una cosa, que está pronto por llegar. ¿Cuán pronto? Bueno, no sé. Lo único que Él dice es prepárate, estás preparado, no estés preparándote, no preparado. Porque ese día viene como ladrón en la noche. Cuando nadie lo está esperando, de repente suena la trompeta y los preparados se van y los que no, se quedarán. ¿Cuánto glorifica al Señor en esta noche? Anoche estaba hablando con Antonio y con Michael Rivera. Llegaron muy tarde en la noche de allá del viaje que hicieron por Laredo y San Antonio. Y Antonio estaba asustado y me dijo, Pedro, pero ¿será posible que se quede mucha gente? La mayoría, le dije. Son pocos los que se salvan, lamentablemente. Y él decía, pero Dios no puede ser así. Pero es que no es que sea Dios así. Dios advirtió al mundo. Dios le ha dado advertencia, que nos preparemos, que prediquemos a Cristo. ¿Ok? Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, dice, el Señor no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, ¿para qué? Para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios no puede hacer más de eso. Dios no obliga a la gente a salvarse. Se predica la palabra, la gente tiene que proceder. Y el acto de proceder es un acto voluntario. Yo procedo cuando escucho algo que me interese, voy a proceder. Gloria al Señor. Pero Dios no te va a jalar y te va a traer la salvación obligadamente. ¿Cuánto alaban su nombre en esta hora? Ahí estaba hablando con mi hijo mayor que vive en Panamá. Me dice, estoy hablando al mejor amigo que él tiene. Me dijo, ahorita estaba hablando con él. Y me dice, le estoy hablando y no me cree. Le estoy hablando que todo esto es bíblico, que todo es acontecimiento profético, que Cristo viene y no cree. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Si no cree, lamentablemente suena la trompeta y se va a quedar. ¿Cuánto alaban su nombre en esta hora? Pero vamos a leer la palabra del Señor, porque Dios, ante todos estos acontecimientos, Dios me fue dando desde anoche, que comencé a mirar, y cuando vi que me salió en el internet el ataque, comencé a buscar información, comencé a ver la televisión para ver qué es lo que estaba pasando y orientarme de qué es lo que estaba pasando. Y entonces comenzaron a llegar un cúmulo de muchas cosas de la Biblia a mi mente, tanta información que va a ser muy complicado tratar de explicarlo todo en el
día de hoy. Pero vamos a ir a lo principal y las razones por las cuales estas cosas están pasando. Gloria al Señor. Porque a veces no entendemos qué es lo que realmente está pasando, o por lo menos no es que no entendamos, es que a veces no entendemos, o sea, no hay una explicación. Muchos no entienden cuál es el odio, por qué ese odio hacia Israel, por qué todo el mundo está contra Israel en el día de hoy. Gloria al Señor. Pero tiene una razón de ser todo esto. Gloria al Señor. Amén. Vamos a leer en el libro de Ezequiel. Yo quiero ir al capítulo 37 y vamos a leer el versículo 21 nada más. 21 y 22. Ezequiel 37, 21 y 22. De hecho, el título del tema que está ahí en la Biblia dice la reunión de Judá e Israel. La reunión de Judá e Israel. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será para todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Palabra del Señor. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu grandeza, Señor. Gracias, Señor, porque estamos aquí, Padre eterno, entendiendo los procesos proféticos, el tiempo profético que estamos viviendo, Señor. Gracias por el entendimiento. Gracias por hablarnos, Señor amado, y ponernos en alerta de que pronto la trompeta va a sonar, Padre eterno, para que estemos derechos delante de tu presencia, para que estemos comunicados contigo, conectados contigo, porque ese día vendrá sin avisar, Padre eterno. Vendrá como el relámpago que al fulgurar de un extremo del cielo al otro resplandecerá. Así será tu venida, Padre eterno. Gracias, Señor, por advertirnos, y gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria al nombre del Señor. Todos sabemos que lo que está pasando en Israel es porque la gente no los quiere ahí. Están siendo acusados de que han invadido ilegalmente esa nación, de que han poseído Jerusalén ilegalmente, que no les pertenece, que son invasores, que son impostores, que son opresores, que están cometiendo genocidio contra la nación por la tierra de Gaza. Sea bendito el nombre del Señor. Todas esas acusaciones están llevando al mundo ¿a qué? A odiar a Israel. El mundo, si usted ve las manifestaciones aquí mismo en esta nación, las manifestaciones pro Palestina, las manifestaciones en todas partes, cómo están atacando a los judíos, cómo están tratando de que la Organización de Naciones Unidas los proclame invasores ilegales. ¿Por qué? Porque el mundo los odia. Dicen que esa tierra no les pertenece. ¿Están a favor de qué? De Palestina. Y yo hablé en el mensaje anterior aquí que Palestina nunca ha sido una nación. ¿Dónde en la Biblia? Busquen la Biblia donde dice que Palestina fue una nación. Palestina fue puesto ese nombre por un emperador romano. ¿Para qué? Para borrar todo vestigio de Dios de esa nación. Porque han querido borrar a Dios de sobre la faz de la tierra. Han querido inutilizar a Dios o decir, eso no existe, Dios no es real. O sea, todas esas cosas vienen con ese propósito. Y lamentablemente Palestina nunca existió. Lo que existió por más de 4,000 años fue un reino llamado el reino de Israel. Sea Cristo glorificado. Dé un aplauso al Señor. Y si usted va a buscar el mapa, porque yo me puse a checar el mapa bíblico de dónde, porque aquí habla de dos reinos, del reino de Judá y el reino de Israel, porque hubo un momento que se dividió Israel, pero entre ellos mismos. Se dividió entre ellos mismos y una parte tomó el reino de Israel y otro el reino de Judá. Uno, pues la capital, pues Jerusalén, gloria al Señor. Lamentablemente Dios no quería eso, pero hubo esa discordia entre ellos, porque siempre hay discordia entre los hermanos, y dividieron el reino. Y Dios está hablando aquí que va a llegar un momento que Él va a volver a reunir a Israel, el reino de Israel,
con el reino de Judá para que vuelva a ser ¿qué? El reino de Israel. Gloria al Señor. Y dice, cuando pase eso, nunca jamás volverán a ser divididos. Y cuando tú vas a buscar dónde estaba el reino de Israel y dónde estaba el reino de Judá, vas a ver que el reino de Israel está en todo lo que ellos dicen que es Palestina. ¿Ok? Todo lo que es Palestina y más abajo. Lo que quedaba ahí es lo que es esa pequeña parte en el suroeste de Israel con frontera, o sea, con costa con el Mediterráneo, que se llama Gaza. Y Gaza era lo que se conocía como los palestinos, los filisteos, perdón. Los filisteos. La peor, o sea, los enemigos acérrimos de Israel toda la vida han sido los filisteos. Ellos tenían esa franjita ahí dentro, al lado del reino de Israel, y siempre fueron gente que querían destruir Israel todo el tiempo. ¿Se recuerdan la historia de David? Cuando David se enfrentó a Goliat. Goliat era un filisteo. Por eso David, cuando se enfrenta, dice: ¿quién te crees tú que eres? Filisteo incircunciso que reta al ejército de Jehová. Los filisteos siempre han sido gente enemiga de Israel. Ahora, cuando tú te vas a la historia bíblica, te vas a dar cuenta que nunca existió una religión llamada islámica ni musulmana, que es la religión que ellos tienen actualmente, porque tenían que crear algo que fuera contra la creencia de Jehová. Gloria al Señor. Y ahí fue cuando tuvo Mahoma en el siglo número 7 aquella visión loca que tuvo supuestamente. Una visión donde él se proclamó un profeta, y Mahoma, busca la historia, ahí está, la historia de la humanidad. No se deje llevar porque dicen los predicadores, vaya y busque la historia de la humanidad para que usted vea cómo surge la religión islámica. ¿Ok? Eso no existía. Nunca existió una religión islámica hasta el siglo 7 después de Cristo. Y fue cuando vino el reino de los otomanos turcos, que tomaron todas esas tierras, vencieron al imperio romano, porque el imperio no lo vencieron, el imperio mismo se derrotó. Romano se dividió entre ellos por las luchas internas que había de poderes. Pero entonces ellos aprovecharon y tomaron el control. Y obviamente, ¿cuál era el objetivo principal? Establecer su base de la religión en Jerusalén. Allí hay unas mezquitas musulmanas que fueron fundadas por el rey Jeque Omar, que era yerno de Mahoma. ¿Ok? Era el yerno de Mahoma, Jeque Omar. Entonces puso allí la mezquita porque supuestamente allí cayó una piedra, yo no sé de quién, de qué ángel, que supuestamente estableció esa fe y esa religión. Obviamente el diablo orquestó todo esto porque tenía que haber una religión que fuera contraria a Jehová, porque querían derrotar a Jehová y que Jehová fuera exterminado y que no existiera ninguna fe sobre Dios. Por eso borraron Jerusalén, por eso Roma destruyó la ciudad de Jerusalén, barrió completamente la ciudad, le cambió el nombre de Jerusalén a un nombre romano llamado Aelia Capitolina. ¿Para qué? Para quitarle todo vestigio de Jehová, Dios de los ejércitos. Pero ahí Dios está hablando que iba a llegar el momento que iba a volver a reunir esos reinos. Los volverá a traer ¿dónde? A su país, dijo. Los traeré de vuelta a su país. ¿Cuánto alaban su nombre en esta hora? Y que a su país, la tierra que Dios les prometió a Abraham cuando le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y vete a una tierra que te mostraré, tierra que fluye leche y miel. Y no podemos olvidar nunca que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, Dios, como Dios creó todo y es el dueño de tierra, cielo y mar, digo, voy a tomar esta tierra, que es una tierra bendecida, donde voy a formar la nación sobre la cual me voy a revelar al mundo para traer conocimiento de mi palabra, para que el mundo pueda acercarse a mí. Recuerden, el hombre se había perdido y Dios quería traer su palabra para que el mundo pudiera ser salvo a través de la revelación de la palabra. Pero tenía que formar todo esto, que era formar una nación a la cual se iba a revelar, y esa nación iba a traer el conocimiento de la palabra al mundo. Esto no le gusta al diablo, definitivamente, porque el diablo no quiere que nadie se salve, quiere que se pierda, y siempre estuvo obstaculizando todo propósito de Dios. Pero el propósito de Dios nunca va a ser obstaculizado. Gloria al nombre del Señor.
Y Dios estableció ahí, comenzó a trabajar con su nación. Ahí crecieron. Ahí se formó una nación. Ahí David conquistó Jerusalén de manos de los jebuseos 3000 y pico de años antes de Cristo. Conquistó esa ciudad de los jebuseos porque fue mandato de Dios. Ahí estableció porque era que Dios quiso que se hiciera casa. Todo esto es historia, hermano. Gloria al Señor. Le estoy narrando esto para que pueda usted entender qué es lo que está pasando. Gloria al Señor. Y por qué todo este odio, este rencor y tratar de desaparecer a Israel, lo cual eso nunca va a pasar. Ya no va a pasar. Dios estableció, los volveré a traer de vuelta a sus tierras. Los estableceré en su país. Los volveré a unir y nunca más serán divididos en dos. Nunca. Pues eso es lo que está tratando de hacer las Naciones Unidas. Que se divide un territorio y se forme una nación llamada Palestina en la tierra que es de ellos. Es como que alguien se meta a su territorio, a su casa, donde está su terreno, y diga, yo llegué aquí hace muchos años, te invadí, vamos a dividir ahora y dame una parte que me corresponda a mí cuando ese es tuyo. Y quieren dividir Israel cuando Dios dijo, nunca más volverán a ser divididos. ¿Cuánta alaban su nombre en esta hora? Entonces, ¿qué es lo que prevalece? Lo que Dios dijo. No va a pasar. Pueden gritar, pueden patalear, pueden reunirse en las Naciones Unidas, tratar de tomar decretos para establecer una nación que se llame Palestina. Eso no va a pasar. Never de los never. ¿Cuánta alaban su nombre en esta hora? Ya Dios habló. Ahora, una nación más enemiga de Israel, aunque Israel está rodeado de enemigos, es Irán. Irán se conoció como la antigua Persia. ¿Ok? Recuerda que cuando Israel fue conquistada por el imperio de los babilónicos, que era Nabucodonosor. O sea, cuando Israel dejó de ser reino, porque Israel, lamentablemente, hermano, Israel tiene un problema muy serio. ¿Y cuál es el problema que tiene Israel? Son testarudos, son gente cabezones, nunca se han sometido a Dios, siendo una nación que Dios eligió. O sea, Dios eligió en esa tierra formar esa nación. Y siempre han estado contrarios a los designios de Dios. Por eso Dios le quitó a ellos ese momento porque, mire, aquí Dios dice en la palabra y algo que realmente es simbólico, pero es terrible cuando se habla así. Mire lo que dice aquí en Ezequiel. Ezequiel 36, 16. Mire esto. ¿Por qué Dios le quita a ellos el reino? Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Y mira cómo dice, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Wow, qué fuerte está eso, hermano. Como Dios dice, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Y les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras. O sea, ellos contaminaron, ellos hicieron tantas cosas horribles que Dios dice como pecado de mujer menstruosa, o sea, como inmundicia. O sea, los trató Dios porque realmente eso fue lo que hicieron y Dios los esparció. Y el primer imperio que entra y destruye Israel era imbatible. Israel, mientras David fue rey de Israel era imbatible, no había nación que se le parara frente. Israel tenía un ejército poderoso, pero se debilitó. Porque si Jehová no vela la ciudad, en vano velan los vigiladores. Gloria al nombre del Señor. Y si como no tenían a Dios como eje central de su vida, pues Dios le quitó el apoyo. Y al quitar el apoyo quedaron debilitados. Y el imperio de Babilonia con Nabucodonosor entró 586 a.C. y destruyó completamente la nación. Destruyó Jerusalén, quedó en ruinas. Se llevaron cautivos a lo mejor de la raza y dejaron a los pobretones, a los que no tenían prácticamente nada, allí a merced del imperio. La ciudad fue destruida. El templo de Dios fue destruido completamente. Imagínese usted todo este desastre. Después vinieron otros imperios. Vinieron entonces los medos y los persas.
que es el imperio hoy, o sea, lo que es Irán, llegó después, vencieron a Nabucodonosor y tomaron esas tierras. No había religión islámica, te lo digo sinceramente. Y hubieron varios reyes que tuvo Persia, como Ciro, como Darío, como Artajerjes. Y había una ley en Persia que lo que decretaba un rey de Persia, eso era una ley que no se podía derrogar. O sea, una vez lo decía, eso era para la eternidad. No se podía erradicar o borrar esa ley. Y todos sabemos que hubo un momento, y usted va a ver algo interesantísimo aquí, que le voy a hablar. Hubo un momento en la historia de los que se llevaron cuando Israel fue destruida hacia el imperio. Hubieron 4 jóvenes, ¿se recuerda? Estaba Daniel entre ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, eran los otros. Pero el más que sobresalía de todos ellos era Daniel. Daniel era entregado completamente a Dios, con una sabiduría impresionante. Y esto impactó al rey. Y el rey pues lo nombró como 3 gobernadores. Él creó lo que se llama los sátrapas, que tenían que velar por todos los negocios del reino. Pero sobre los sátrapas nombró a 3 gobernadores. Y uno de ellos era Daniel. Pero aún así Daniel sobresalía sobre los gobernadores y sobre los sátrapas. Y esto causó la envidia de ellos. No les gustó el asunto. O sea, como este judío, o sea, menospreciando, no, este judío va a estar sobre nosotros. Y maquinaron un plan diabólico para quitar a Daniel. ¿Y cuál fue? Dice, este hombre no hay por dónde agarrarlo, no tiene vicio, es bien portado, es inteligente. Y la única forma que podemos agarrarlo es con el asunto de su Dios. De su Dios. Y ellos fueron con toda premeditación y alevosía a decirle al rey Ciro, mira, ¿por qué tú no promulgas una ley? Mire, y yo quiero que usted vea, para que usted entienda por qué pasó lo que pasó ayer. Dice, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vives. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Mire, una trampa a un hombre que era fiel, porque Daniel era fiel. Y era de estos hombres de Dios que no les importa morir por causa de su fe en el Señor. ¿Ok? No como muchos hoy en día que le dan una pedradita y salen corriendo. Y ellos querían un edicto para poder entramparlo. ¿Ok? Y dice que promulgue un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme este edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿Ok? Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, sin saber que estaban entrampando a Daniel, que era su preferido. Y obviamente, cuando Daniel supo del edicto, ¿qué hizo? Entonces ahí se abrió las puertas de su casa para que lo vieran orando. No le importó el edicto, no le interesó, porque lo de él estaba en adorar a Dios. Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo sabía hacer antes, ahora expuesto ante todo el mundo. Y entonces, claro, ahí estaban los sinvergüenzas estos, ahí chequeando, ¿no? Me imagino que comenzaron a chequear para agarrarlo. Y lo vieron orando y fueron donde el rey. Mira, rey, ahí está ese Daniel, ese judío que tú pusiste sobre nosotros. Es el primero que viola y no te respeta. Y viola la ley. Obviamente, ¿cuál es el objetivo? Sacarlo de circulación y echarlo en el foso de los leones. Y ya, como te digo, había una ley que ya no podía ser derogada. Ya le había dado el edicto. Y eso no se podía echar para atrás. Y esa ley todavía persiste sobre Irán.
¿Ok? Para que tenga una idea. Todavía persiste, por eso viene de los tiempos de antes y eso está ahí. No puede ser derogada. Cuando un gobernante de Irán decía esto, de Persia, eso no se puede echar para atrás. Por lo tanto, al agarrar a Daniel, ¿qué pasó? Pues tenían que echarlo a pesar del rey. Mire que el rey trató y estuvo buscando la manera. Dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres los rodearon al rey y le dijeron, sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Ya el rey estaba atado, entonces el rey lo mandó a traer y lo echaron en el foso de los leones y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traer una piedra y puesta sobre la puerta del foso, el cual selló el rey con su anillo, con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, estaba triste, se acostó en ayuno, no quiso escuchar música, no quiso tomar nada, porque él le pesaba, él amaba a Daniel, sabía lo valioso que era Daniel. ¿Ok? Y fueron traídos delante de él y él no quiso. El rey se levantó muy de mañana y se fue rápidamente al foso. Fíjate qué cosa más interesante. Primero dice, el Dios al que tanto tú sirves y oras, te libre de la fase de los leones. ¿Ok? Y se fue y se acostó triste, ayunó, qué sé yo, lo que pasó. Pero otro día se levantó temprano y fue corriendo al foso. ¿Qué significa eso? Que él tenía esperanza, que ese Dios que él le servía lo iba a librar. El rey fue, gloria a Dios. Y al llegar allí, dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, como que me responda. Dice, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Quién está diciendo eso? El rey. ¿De qué Dios? Del Dios viviente. Reconociendo el poder de Dios. Reconociendo la veracidad del Dios de Daniel. Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y Daniel le contestó, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera y mandó a sacarla de él del foso. Y Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío, rey de Persia, rey de Irán, escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente. Y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido. Wow. Y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y él ha librado a Daniel del poder de los leones. Hermano, el rey, cuyos edictos no pueden ser abrogados, determinó que el Dios de Daniel era el verdadero Dios y que no podía jamás ser destruido. Y toda la historia de toda esta trayectoria de Israel en el reinado de Persia fue muy interesante, porque cuando se cumplió el decreto de las 70 semanas de Daniel, cuando comenzó el comienzo de la primera semana, que dice cuando se dio la orden de ir a restaurar el templo y la ciudad, habrán pasado 7 semanas, y cuando son 7 semanas de año, y 7 por 7 son 49.
años. Y eso exactamente pasó cuando se dio la orden de salir a reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén por un rey. Y aquí está, hermano, y te lo voy a para que, es que quiero que entiendas esto, que es interesantísimo. ¿Ok? Y este rey que decretó esto está en el libro de Esdras, capítulo 1. Recuerda que Esdras y Nehemías fueron los que fueron ordenados por Ciro, rey de Persia. Y mira el decreto de Ciro, rey de Persia, de Irán. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Quién se los dio? Jehová, no Mahoma, no Alá. Está hablando el rey de Persia, del actual Irán. Hizo pregonar de palabra también por escrito que todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. Por lo tanto, hay decretos inviolables que no se pueden jamás derrogar. Y esos reyes decretaron que Jehová era el verdadero Dios y que esa tierra era de Dios, porque cuando manda a reconstruir el templo se reconstruyó en Jerusalén, la ciudad de Dios, y eso fue decretado por ellos. Pero obviamente entendemos claramente que todo es un plan y un propósito satánico. ¿Para qué? Para desviar al mundo de la realidad de Dios y destruir la nación de Dios, Israel, la cual jamás va a poder ser destruida. Mi pastor en Puerto Rico es una pastora donde yo me congrego en Puerto Rico, más de 30 años, una gran sierva de Dios. Ya es una señora, pero una mujer que tiene una visión profética tremenda. Cuando en la guerra de Irak, en el 2003, que comenzó esa guerra, que Irán comenzó también a atacar, ella dijo: eso no puede pasar, Irán no puede atacar a Israel, hay un decreto de los reyes de Israel. Y eso, si yo tan siquiera pudiera tener tierra de Irán, para yo escribir todas las leyes que los reyes de Irán, Ciro, Darío, Artajerjes, establecieron, ella iba a hacer un edicto sobre la tierra de Irán para reclamar que ese edicto se cumpliera tal y como lo habían dictado esos reyes. Pero obviamente ella no podía ir a Irán, no había manera. Pero estaba la guerra. Y en la guerra de nuestra iglesia había un sargento, que está todavía ahí hoy, ya está retirado, que él dirigía una compañía de policías militares y siempre estaba entre la frontera de Irak con Irán. Y cuando él supo que la pastora quería tierra de Irán, ellos estaban patrullando por toda la frontera. Y él, claro, había un perímetro que ellos no podían pasar, porque si ellos entraban al perímetro de la frontera con Irán, estaban violando el territorio, no podía entrar, y aparte que era el ejército norteamericano. Se llama Georgie. Georgie, entonces, como él tenía el comando de la escuadra que él manejaba, él se fue acercando al perímetro, pero las instrucciones del comando, porque ellos tenían radio y todas estas cosas, decía: te estás acercando mucho a la frontera, por favor, no te acerques, recuérdate que tienes que alejarte, tienes que agarrar tantos metros, yo no sé, ahí estaban las instrucciones, pero Georgie lo estaba haciendo intencionalmente. Hasta que un momento dado se acercó tanto a la frontera que entró a Irán. Y se fue arrastrando y comenzó a meter tierra en su bolsillo del uniforme, que tiene unos bolsillos grandes. Y empezó a echar tierra y tierra aquí, tierra acá y tierra acá. Le dijo: sargento Morales, usted está ya metido en Irán, sálgase de ahí, ¿qué pasó? Pero él no salió hasta que se llenó el bolsillo de tierra, porque él sabía lo que la pastora quería hacer.
Y esa tierra Él la llevó a Puerto Rico. Y se hizo ese decreto. Ella escribió los decretos tal y como estaban en la palabra de Dios. Y se enterró en esa tierra y ahí declamó: Irán, tú no puedes hacerle daño a Israel. No puedes hacerle daño. Por eso fue sorpresivo ese ataque ayer. Pero también fue interesantísimo y maravilloso que no tocó a Israel. ¿Por qué? Porque como Daniel, que fue echado en el foso de los leones, dice: Jehová cerró la boca de los leones. No se dormirá el que guarda Israel. ¿Cuántos glorifican su nombre en esta hora? Denle fuerte ese aplauso al Señor. Déselo fuerte, hermano. Obviamente, no sabemos cuál va a ser la reacción de Israel. Pero el primer ministro Netanyahu ya dijo: cualquiera que intente herir a Israel, nosotros los heriremos a ellos. Biden dijo: tranquilízate, muchacho, tranquilidad, no te tocó, no te pongas fresco. Todo el mundo, Rusia, todo el mundo, no te metas. Pero obviamente va a ser imposible que tú detengas a Israel, porque Israel sabe que está rodeado de enemigos y están luchando por su supervivencia. Ellos saben que todo no tiene una nación amiga. Tiene naciones como lo es Jordania, que es amiga, pero de lejito, ¿ok? Y otras naciones como Arabia Saudita y Egipto, que no se han metido en nada, porque tienen acuerdos con Israel, pero tampoco son de confiar. Pero al fin del día, Israel está rodeada de enemigos. Y fíjate que está rodeada de enemigos, no tiene un solo amigo, que Estados Unidos, que es la única amiga, bueno, la amiga más grande que tiene Israel, tuvo que mandar sus portaaviones para poder defenderla, apoyarla y estar con ella. Y Estados Unidos decretó que va a apoyar hasta las últimas consecuencias a Israel. Obviamente no puede intervenir en guerra con Irán, pero sí puede darle apoyo logístico, y todo lo que hizo ayer, que también interceptaron casi, yo no sé, de los 300 que tiraron, Estados Unidos interceptó 100 y pico. Y Alemania y Inglaterra también, que estuvieron ahí apoyando en la logística. ¿Ok? Pero lamentablemente no podemos parar, porque Netanyahu es bravo. Y Netanyahu tiene el espíritu de rey David. Y te voy a explicar por qué te lo digo. Porque en una ocasión, en un descubrimiento arqueológico, se descubrió el anillo del rey David, estando él como primer ministro en su primera etapa. Y él está cargando ese anillo. Él lo cargó, él se lo puso. No te digo que esto sea, que él sea el rey David, porque no lo es. Pero significa que él ama tanto a Israel que se extralimita. La verdad que se extralimita. Pero no podemos detener, aparte de que Dios dijo que todo el que trate de derramar sangre de Israel sobre Israel, Jehová los va a destruir. Hay gente que no entiende esto porque piensa que Dios, porque ¿cómo Dios permite que mueran niños? Mira, Dios no es que permita que mueran niños. Es que la maldad del ser humano provoca esas cosas. ¿Ok? Porque si te das cuenta, lo que está pasando en Gaza, claro, Israel ha cometido ciertos errores, no te digo que no. Sí los ha cometido. Pero sabemos que primeramente Gaza es gobernada por una pandilla de terroristas. Ellos no son ningún gobierno, son unos terroristas. Los líderes grandes de Gaza no viven en Gaza. Ellos no están ahí en Gaza. Ellos viven en Dubái, en los Emiratos Árabes. Viven como multimillonarios, porque como el mundo apoya a Gaza, los que son enemigos de Israel apoyan a Gaza dándole dinero supuestamente al gobierno de Gaza. Y se lo están dando a ellos. Pero ellos no han construido hospitales. Ellos no han construido cosas para ayudar al pueblo. Ellos, al contrario, lo que están buscando es que Israel siga cometiendo eso para que el mundo odie a Israel y le quite el apoyo completamente. O sea, esto es una locura lo que está pasando en el mundo. Pero lo que tenemos que entender es que Dios está permitiendo todo esto, porque Dios está preparando el terreno para lo que va a ser la gran batalla de Armagedón. ¿Por qué? Porque Israel no va a ser atacada por una nación. Va a ser atacada por todas las naciones. Zacarías,
capítulo 12. Y Jerusalén será invadida por la nación del mundo. Vendrán todas las naciones contra Israel. Jehová lo va a permitir. Porque es el escenario que está preparando. Recuerda, Israel es tan terco, tan duro, que rechazan a Cristo. Tú no puedes predicar a Cristo abiertamente en Israel. Tú no puedes al aire libre predicar el nombre de Cristo. Tú tienes que irte dentro de un templo, un lugar cerrado. Tú no puedes hacer proselitismo. Tú no puedes tratar de convertir a un judío. Tú no puedes dar un tratado en la calle. Nada. Ello está prohibido. Entonces ellos se están mismo granjeando todo eso. Pero es todo plan de Dios, porque el apóstol Pablo, cuando habla en el capítulo 11 de Romanos, Pablo te lo dice claro: tengo gran pesar por mi pueblo. Porque sabe Pablo que eran duros. Y saben, dice, si yo pudiera salvarlos a ellos, aunque yo perezca, lo haría. Pero él sabía que era difícil, que era imposible. Porque Dios tiene un plan. Y ese plan lo va a cumplir Dios de acuerdo a como Él lo estableció. Ellos rechazaron a Jesús, el dador de la vida. Entonces Dios dijo: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que reciba, a los que creen en su nombre, que somos todos nosotros, que no somos judíos, que no tenemos ninguna sangre judía. Bueno, no sé si alguno tiene sangre judía, pero yo no tengo sangre judía. Dice: pero a todo aquel que en Él creyó, a esos le dio la vida eterna. Entonces, a eso le dio el ser llamado los hijos de Dios. Todos ahora mismo, no importa qué raza seamos, no importa de dónde vengamos, hemos creído en Cristo. Y eso es lo que Dios estaba buscando: salvar a la humanidad, porque ese es el plan de Dios, la salvación del mundo entero. Pero como vino primero a ellos, por el pacto que Dios tiene con los profetas, con los hombres de Dios como Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, todos esos grandes hombres de Dios, Dios tiene una palabra comprometida, pues vino a salvar a su pueblo. Pero su pueblo no le recibió. Pero aún así sigue Dios empeñado en dar la oportunidad. Sabemos que no todos los judíos se van a salvar. No todos los judíos se van a salvar. Porque hay judíos que han muerto sin Cristo. Pero hay un remanente que sí va a ser salvo. Y ese remanente va a ser el que esté ahí cuando sea atacada la nación de Israel por todas las naciones de la tierra. Por todas las naciones de la tierra va a ser destruida. La ciudad va a ser tomada. Las casas serán saqueadas, las mujeres serán violadas, dice la Biblia. Y cuando está en el momento más difícil de la desesperación, entonces se abren los cielos y aparece la figura inconfundible de Jesucristo. Ellos no lo esperan. A Cristo no. Ellos esperan un Mesías, un Redentor. Ellos lo han dicho una y otra vez, pero lo menos que tiene en su mente es Cristo. Lo menos que tiene en su mente es Cristo. Pero ese es el que se le va a aparecer. ¿Por qué? Porque en ese momento de dolor, de aflicción, cuando Él aparezca, es que ellos van a reconocer realmente que Cristo era el Mesías verdadero. Y lo van a reconocer cuando le vean la marca de los clavos en las manos, el costado traspasado por la lanza, porque van a tener que ver la evidencia. Eso pasó cuando Él se le presentó, resucitó y se le presentó a los discípulos. Cuando pensaron que era un espíritu: yo no soy un espíritu, venga, metan la mano aquí. Tenía ahí las marcas. Esas marcas están ahí todavía. Tienen que estar ahí porque es la evidencia que Él tiene al presentársela al pueblo para que entienda que Él era el Mesías. Ya no va a haber palabra, ya no es palabra, ya no es una predicación. No, va a ser las evidencias claras de aquel que ellos mismos crucificaron, que han rechazado, que han humillado, que han avergonzado a través de las naciones. Es el mismo que regresa a salvarlo. Ahí se arrepentirán y entonces vendrá el perdón para ellos y se reunirán con nosotros, que ya fuimos levantados. Porque lo bonito, y es mi concepto y es lo que yo creo, y eso es lo que cree el pastor, y eso es lo que creemos la mayoría de la iglesia, que la iglesia va a ser arrebatada mucho antes de que venga gran tribulación, antes que aparezca el anticristo, antes que venga todo ese desastre que viene. Por eso usted no puede estar escandalizándose si hay este tipo de situaciones como lo que pasó anoche. Lo que usted tiene que estar alertas, eso sí, estar preparado en todo tiempo. Conéctate con el Señor, analiza tu vida, cómo estás, día y noche, por la mañana, mediodía, por la noche, antes de acostarte, cuando te levantes.
Eso es lo que yo hago. Lo primero que hago es darle gracias a Dios por la vida, por el día, por darme la oportunidad de seguir viviendo. Y ahí comienzo otra vez a analizarme. Ligo mi vida a ti para vida eterna. Ligo mi corazón al tuyo, mi mente a la tuya. Mi alma la ligo al cuerpo de Cristo. O sea, estoy orando todo el tiempo. Porque yo no me quiero quedar. Y tampoco quiero que si llega ese momento que Él quiera que yo me vaya antes, pues estar preparado para recibirlo. Gloria al Señor. No tengo miedo a lo que va a pasar. El miedo que tengo es que por algún descuido yo me quede. Ese es el temor. O porque en algún momento un descuido me pueda perder. Y yo no quiero eso. Estamos en un tiempo bien complicado. Completamente difícil. ¿Qué viene después de esto, hermano? Yo no sé. Pero prepárese para cualquier cosa. Prepárese para cualquier cosa. No sé qué va a pasar con esta nación. Estados Unidos está proféticamente también destinada a que va a perder poderío. Va a perder poderío. Definitivamente. Tiene que ser así y va a ser así. Porque en el juicio de las naciones, esta nación estará delante de Dios. Porque fue la única nación del mundo que le dio cabida a los judíos. Que permitió que ellos regresaran y prosperaran en esta nación. Ha sido una nación que ha apoyado a Israel toda la vida. Y por eso Dios tendrá su momento con esta nación. Porque viene un juicio para las naciones, créanme. Estarán todas delante de Dios. Y esta nación va a estar delante de Dios, pero Dios también resplandecerá sobre esta nación. Así que, hermano, lo que está pasando tiene que ser motivo de ¿qué? De alegría, porque pronto nos vamos con el Señor. Denle fuerte la paz a Cristo. Por lo tanto, recuerde, por más que Siria intente, no podrá hacerle daño a Israel, porque ya hay un decreto de los gobernantes de ahí de Irán, que Jehová es el verdadero Dios, que no existe un Dios como Jehová. A su nombre. Póngase de pie, oremos al Señor y démosle gracias a Dios por tanta bendición, hermano.